Pues arrancamos la tercera parte de esta primera edición de la temporada de Cuader en Blanco, la que sumamos 864. 864, luego les hablaré de una exposición de dinosaurios en la que podíamos estar ya perfectamente Cuader en Blanco. Pues tenemos el honor, la fortuna, lo he dicho al principio del programa, cuando hacemos el sumario, de tener con nosotros hoy a una escritora y amiga, además María Ángeles Chavarría, que nos acompaña, ha venido además desde Valencia, y cosa que le agradecemos. María Ángeles, bien hallada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Se ha obrado el milagro, porque creo que hemos estado alguna vez por Zoom, pero en persona es muy difícil traerte. Por, mira, la compatibilidad a veces de horarios con la universidad y otras cuestiones, pero bueno, yo lo he conseguido, te lo prometí, y además muy agradecida, de verdad que sí, con muchas ganas de estar aquí. Algún día hablaremos de los horarios de los profesores universitarios, que parece que no trabajemos, pero hacemos muchas horas también. María Ángeles Chavarría, escritora, hace poco, muy poco, tenemos la portada ahora de su novela, compañero, cuando puedas nos la pones. Pero hace muy poco le presentaba yo una novela en argot, o pasa el tiempo muy rápido, y ahora tenemos otra, No me quieras tanto, novela contemporánea, María Ángeles Chavarría, en Sargantana, ¿no? Es la editorial. Oye, una buena editorial, por cierto, ¿no? Sí. ¿Te han cuidado bien? Mucho, muy agradecida, porque publican muy pocas novelas al año, seleccionan mucho, y bueno, ha quedado una edición muy bonita, de verdad, con mucho tacto, y acaba de salir la segunda edición, así que ¿La segunda edición? hace una semana y media, pues, 2 semanas. Tuvo la deferencia de enviármela, pero es que la verdad es que tengo tanto libro acumulado pero qué mejor que ella para hablar de la novela. En los próximos minutos, ráfaga para nuestra escritora, y comenzamos la entrevista. María Ángeles, bonito título, No me quieras tanto, esto salía una canción también, ¿no? Sí. Ay, amor, ya no me quieras tanto, Los Panchos. De Los Panchos. De Los Panchos, ¿eh? El día que me lo presentó Gloria de Frutos lo recordó. ¿Sí? Es una canción de Los Panchos. ¿Sí? Y ese día yo dije, es verdad, es una canción. ¿Pero no estaba hecho adrede? No estaba hecho adrede. Y fíjate que a mí me gusta mucho lo de la banda sonora. Recuerda que en la anterior novela cada capítulo estaba introducido por una canción. Y dije, qué lástima si no incluso lo hubiera citado. Pero no tiene que ver con la canción, porque es ese No me quieras tanto para evitar... Para mal, ¿no? Para mal, ¿no? Para mal, sí, es una dependencia emocional, aunque tiene muchos más temas, pero la base es una dependencia emocional, sí. Cuando el Teatro Principal de Castellón era privado, yo vi a Los Panchos en el Teatro Principal, además los originales. Bueno, 2, creo que uno ya era más jovencico, pero había 2 de los originales, y cantaron Ay, amor, ya no me quieras tanto, ay, amor, no pienses tanto en mí. Así era la canción. Sí. Pues, María Ángeles, háblanos un poco de, cuando hablamos de novela contemporánea, bien, pero háblanos un poco de en qué género podríamos encuadrar este No me quieras tanto. Pues fíjate que hablando de novela contemporánea, ya yo lo único que entiendo es que está ubicada en la etapa actual, incluso hasta el COVID, o sea que es muy reciente, ¿no? Y no me gusta mucho encasillarla, pero sí que es verdad que hay mucho trabajo de personajes. Entonces se trabaja mucho lo que es la profundidad de cada uno de los narradores, porque cada narrador es un protagonista, que los dos principales... Es una historia a varias voces. Sí, es una novela coral, y cada capítulo pues lo cuenta un personaje diferente, 28 narradores distintos. ¿28 narradores distintos? Sí, 28. Oye, ¿y esto el lector lo lleva bien? Me han dicho que sí, porque en la segunda línea, aparte de que el título es el nombre del personaje, en la segunda o tercera línea ya se define. Entonces, pues hay quien ha podido caracterizar como novela psicológica. Yo, como no me gusta mucho encasillar los géneros, porque hay un poquito de todo, sí que creo que es una novela donde precisamente se trabaja eso, el desarrollo personal, la búsqueda del crecimiento, y luego, bueno, cada personaje cuenta algunas ráfagas de su vida, de su historia, que da ahí para
continuar, pero siempre hilvanada con la historia, la trama central, que es la de los dos principales protagonistas, que son los que al fin y al cabo interfieren en la historia de los demás. Vamos con los protagonistas, sin desmenuzar lo que es el argumento total de la novela, pero ¿cuál es el tema fundamental, el argumento, la línea argumental? Pues el tema fundamental es precisamente esta dependencia emocional por parte de una chica, son varios años de su vida, aunque hay algún flashback, que se llama Aroa, y por parte de Darío, ¿no?, que es el otro personaje principal. Hablamos de enganche, ¿no? Cuando hablamos de dependencia emocional, de enganche de la mujer al hombre, en este caso. Efectivamente, es una dependencia en el sentido de que a lo largo, es muy sutil, a lo largo de los primeros capítulos es muy sutil, prácticamente no se aprecia, no me requiero tanto en la parte ni morbosa ni de violencia, sino que en la sutileza de dónde están estos pequeños rasgos que al fin y al cabo pues detectan los demás, pero la propia, podríamos decir, la propia afectada no lo está viendo. Todo el mundo lo ve, pero esta persona no. Entonces, a lo largo de esta indagación, de esta investigación, porque era un tema que me preocupaba mucho, descubrí otras historias que me fueron contando de personas muy preparadas, psicólogas, con muchísima formación intelectual y emocional, que habían sufrido este tipo de dependencia y no sabían cómo desengancharse. ¿Qué porcentaje de realidad hay de historia real hay en la novela? Pues fíjate que en principio son todos realmente personajes inventados, pero son muy cercanos porque están tomados de los que conocemos del barrio, de nuestro entorno. Pero lo que te comentaba, a mí me preocupa mucho el tema del acoso escolar, del acoso en la empresa, etcétera, y con la propia indagación realmente hay dosis de realidad camufladas, aunque insisto mucho en que los personajes están siempre apoyando una ficción que tiene dosis de realidad, entonces es una historia ficticia. ¿Esa dependencia emocional llega al maltrato posteriormente? En este caso no se llega tanto al maltrato es que si no desvelo mucho, pero de la propia protagonista, pero sí que hay un maltrato psicológico, no tanto físico, pero sí psicológico. Y luego, bueno, cómo afecta a los otros personajes no puedo contar mucho, pero no solamente es a la propia protagonista, sino al entorno. Oye, cuando una mujer o un hombre se engancha emocionalmente a otra persona, también el otro sufre, ¿no? También la persona a la que se engancha puede llegar a sufrir si es buena persona, quiero decir. Pues fíjate que yo cuando empecé a escribir esto, porque era un tema muy conocido, pero que se hablaba menos de lo que parece, también era para descubrir por qué ocurre esto. y hablando también con alguna psicóloga, pues yo creo que, según también me comentaron, muchas veces no son conscientes, porque es lo de no me quieras tanto, o sea, que yo te miro a Instagram o las redes porque te protejo, porque te quiero tanto, porque no quiero porque no quiero que salgas, entonces se crea una especie de tela de araña, que así lo describe uno de los personajes, una psicóloga, una especie de tela de araña de donde es muy difícil salir, porque ninguno de los dos es consciente, ni una persona, que también puede ser al revés, que esté enganchado el personaje masculino, ¿no? Pero en este caso es una mujer, que ni se dé cuenta la afectada, la que tiene la dependencia emocional, ni se dé cuenta la persona que manipula, aunque hay momentos en los que sí que es consciente. Los que somos padres también, es que es algo que puede afectar a nuestros hijos también, ¿no? Fácilmente, ¿no? Pues eso me han comentado algunos educadores. Hay personas que han leído el libro y realmente han querido recomendarlo a estudiantes de ESO, bachillerato, porque han detectado casos. Porque hay esos síntomas, ¿no? Esa especie de celos que te llevan a investigar, a espiar a tu móvil, o hoy en día con el tema de los móviles. Y sin llegar a estos extremos, es que este tema sin llegar a extremos patológicos, pero esta dependencia o esta vigilancia se da más a menudo de lo que
de lo que pensamos, porque con las redes sociales y los móviles, claro, estamos muy expuestos. Oye, ¿y qué funciones hacen las otras voces que no son las de los protagonistas en la historia? ¿Intentan ayudar, intentan comprender, intentan narrar simplemente? Pues mira, precisamente eso es lo que me parecía más original o era el reto, ¿no? Que no se viera un único punto de vista. Entonces hay personas que intentan ayudar de forma obsesiva, hay personas que muestran un punto de vista de esto no nos afecta, vamos a dejar que pase lo que sea, hay personas que son más externas. Y luego, pues hay personas del barrio que lo ven todo desde un punto de vista como de paso, ¿no? De paso, pero ven cómo afecta a personas que aprecian, no tan directamente a lo mejor a la pareja. Entonces son puntos de vista muy distintos. De hecho, son personajes también de distinta forma de pensar, de distinta edad. Hay pues, personas muy mayores, personas de 40, 50 años, adolescentes, pues niños, entonces personas de distintas edades, bueno, niños ya con 10, para mí 15, 16 años son niños, ¿no? Entonces, era un reto, ¿no? Y también algunos con un estatus más elevado o con una educación más... ¿Qué edades tienen los protagonistas? Pues el tramo está más o menos de los 17 años a los 20, más o menos, o sea, 19, 20 por ahí. Son adolescentes, porque hoy en día esa edad es adolescente. ¿Y de qué manera podremos ayudar a las personas que veamos en esta situación? Pues precisamente por parte de tanto de la psicóloga, que aparece, es uno de los personajes, es la psicóloga, y de una asistente social, ahí se dan pistas, y de una de las personas que padece el acoso o lo ha padecido, le da pistas a la madre, porque a veces cuanto más intentas ayudar, más se genera a lo mejor el mito de Romeo y Julieta, de pues no vayas con esta persona o no. Entonces se dan diferentes pistas. Porque se genera una especie de síndrome de Estocolmo también. Claro. Es muy difícil. En cuanto a la dependencia, ¿no? A medida que vas indagando es más difícil de lo que parece, y de hecho hay situaciones que se han superado y otras que no, porque en estos casos, a no ser que la persona que lo sufre sea consciente, los demás no pueden intervenir. Es para todo tipo de públicos, pero sería muy aconsejable, ¿no? No es para todo tipo de públicos porque hay alguna escena más fuerte, entonces... Sí. No, pero me refiero que para institutos en la que ese problema puede estar muy subyacente. Totalmente. A ver, yo soy de las que piensa que a partir de los 14, 15 años pueden leer cualquier cosa. Mi hijo tiene 15 y se lo estaba leyendo. Pero es cierto que también hay padres que a lo mejor dicen, ¿cómo me dices esto? La editorial lo ha recomendado a partir de 16 años. Es una novela de adultos. Yo ya te digo, soy de las que piensa que a partir de los 14, incluso según la madurez del lector o la lectora, pueden leer cualquier cosa. Por ejemplo, una novela mía de hace ya tiempo, que es Mi otro yo, que es sobre el acoso escolar, yo prefería que fuese para niños ya de 12 años, porque es el tránsito de la pubertad a la adolescencia, y es cuando se sufre ya acoso escolar y además van a pasar a la ESO, y sin embargo la editorial prefirió que fuese de 14 años por el lenguaje, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, a partir de cierta edad sí que creo que es una lectura conveniente. Oye, ha dado de sí la novela porque tiene un grosor considerable, ¿no? Es la novela más larga que he escrito. Mira que yo reviso, me gusta eliminar, no tengo ningún problema, me documento mucho, hago mi escaleta y todo lo tengo, no todo pensado, porque me gusta improvisar. Luego hay un personaje que sobresale cuando no lo pensabas. Pero en este caso eran tantas historias y tantas cosas que contar que ha sido extensa, 400 páginas, hasta yo estoy sorprendida. Nunca había escrito un libro tan extenso, sí. Sargantara, ¿cómo ha sido eso? Primero la selección de la novela por parte de la editorial y ¿cómo ha sido el trabajo con ellos? Pues mira, lo primero que a mí me ilusionó mucho fue cuando me llamó la editora, porque yo, claro, les mandé el manuscrito, y me llamó para decir que me editaban, que les gustaba mucho, y me leyó el informe. Y Jaime me dio tanta ilusión que dije, mándame aunque sea una foto, porque la valoración fue muy, muy buena, de que iba a gustar mucho y que iba a gustar a muchos públicos.
y me dijo que nada, sacaban como dos novelas, ellos tienen varios sellos y sacaban 2 novelas más o menos al año, y el contrato pues lo firmamos y salió 2 años después. Y tardó un poquito, pero bueno, mereció la pena. Y luego lo que me gusta mucho de la editorial Sargantana es que en todo momento sabes dónde está tu obra. O sea, te van avisando, pues ahora estamos con la... antes incluso de la maquetación, ¿no? Estamos pidiendo el ISBN, y te van mandando los distintos mensajes de cómo va el proceso. Entonces cuidan mucho pues la atención al autor. Y también, bueno, pues, se presentan a muchas ferias, yo voy a lo que puedo y tampoco te obligan a ir, pero bueno, hay bastante movimiento, sí. Y la portada muy ilustrativa, ¿no?, del tema. Es muy bonita, además tiene un tacto muy bonito, así en relieve. ¿El dibujo es profeso para la portada o es de una fotografía, de un cuadro? Es de un cuadro. Sí, es de un cuadro. Entonces se muestra esa debilidad, esa dulzura. La verdad es que lo acertaron mucho. Y, eso fue elección de la editorial y es muy apropiada, sí, sí. María Ángeles, hablábamos de tu labor en la universidad y de lo difícil que era traerte precisamente por esos temas. Háblanos un poco, aparte de la novela, de qué trabajas, en la universidad, porque yo sí que lo sé, te sigo y me parece que trabajas en cosas muy, muy interesantes. Pues mira, en parte el módulo que coordino tiene mucho que ver con el tema emocional. Bueno, yo dirijo junto con 2 compañeras el máster del profesorado de la Universidad Europea. Y bueno, pues para mí es una labor muy importante, es un máster difícil, pero también es fundamental porque formamos a futuros docentes y tal como está hoy la educación se necesita mucha motivación y ahondar mucho en la educación emocional, hay mucha carencia de educación emocional. Entonces, en este módulo que coordino también se llama Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad y yo imparto precisamente competencias emocionales. Y bueno, pues me parece que hacemos una labor interesante, ¿no?, para ayudar a proporcionar herramientas a futuros docentes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos, enseñanzas, pues ya te digo, deportivas, de idiomas, eso es lo que fundamentalmente. Pues ya saben, por qué no puede venir a menudo o tanto como quisiéramos al programa, pero afortunadamente en este primer programa de la temporada hemos podido contar con María Ángeles Chavarría. Todo un honor y un lujo, María Ángeles. Gracias. Cosa que te agradecemos especialamente. Muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias. Te vas a quedar con nosotros. Después nos vamos a tomar una caña, siempre lo hacemos, o sea que estás invitada. Encantada. Pues despedimos a nuestra invitada y me voy con el Aguafiestas, una obra de teatro, una comedia divertidísima con José Mayuste, ¿se acuerdan del verdad? En el Thalía de Valencia, bien cerquita. Venga, vamos con el tráiler. ¿Quién está en la otra habitación? ¡Dios mío! Si al desgraciado este le dejo solo, habrá saltado por la ventana para cuando llegue la policía. No va a saltar por ninguna ventana. Yo le cuidaré. Soy representante de una marca china de juguetes eróticos. ¿Y tú en qué trabajas? Soy asesino a sueldo. Unos briutos que lo acosarán con preguntas y que lo maltratarán, trararán, y esto Ella me pidió una horchata, yo hay una pajita. Que tenga una feliz estancia. Y voy con el book trailer, un book trailer, don Ismael, me he colado yo ahí, lo tuvimos, sí he encontrado un book trailer de un amigo que cuando vino al programa el book trailer no estaba todavía hecho.
Gregorio Muelas, también amigo de María Ángeles, seguro, y que está también a punto de sacar otra cosa muy interesante, de la que hoy hemos hablado por Messenger él y yo, y vendrá al programa pronto, pero sacó un libro, La demencia, del que vino a hablar al programa, y ahora este verano, a lo largo del verano, ha salido el book trailer. Pues venga, lo ponemos y así volvemos a recomendar la obra de este buen amigo. Y me voy a publicidad, lo hago con la obra de Banksy, este artista del que nadie conoce su cara, su identidad, que bajo seudónimo hace esas obras tan peculiares, grafitis incluso, y que bueno, es uno de los artistas más cotizados del mundo, por no decir el más cotizado del mundo. Pues ahora, un poco en venganza y sin su consentimiento, se han juntado en Madrid obras de este artista, de coleccionistas que le han comprado obra, y como él no hace exposiciones, han dicho, oye, pues nos juntamos, exponemos los cuadros que tenemos de él y que se fastidie. Y así montamos una exposición de Banksy que se llama Sin Permiso. Como no quiere delatar su identidad, tampoco puede denunciar el hecho, o sea que ahí va. Con este reportaje les dejamos, vamos a Publi y luego vuelvo otra vez. ¿Es posible realizar una exposición sobre un artista del que se desconoce su verdadero nombre e identidad, un autor de grafitis de fama mundial que prefiere mantener su anonimato? En el programa de hoy vamos a acercarnos a la obra de ese misterioso artista urbano y para ello hemos visitado la exposición Banksy, genio o vándalo, dentro del espacio 5.1 de IFEMA de Madrid. La figura de este artista es muy importante porque logra cerrar una especie de distancia que ha habido entre el arte callejero, el arte basado en el graffiti y tal, y su reconocimiento en instituciones de alta cultura como galerías, museos, etcétera, etcétera. Esto es importante y peligroso a la vez. Es importante porque de alguna manera reconoce las energías creativas que están en la calle, pero por otro lado las cierra y las acota y las limita a unos pocos representantes. De hecho, los grafitis de Banksy valen una millonada, pero los de cualquier otro grafitero son un delito. Ahora se utiliza dinero público para organizar sus exposiciones, pero hubo un tiempo en que ese dinero se empleaba para borrar sus graffiti, como el que apareció aquí en este muro, junto a esta oficina de correos en Londres, y que fue eliminado a los pocos días sin contemplaciones. La exposición recorre la obra de Banksy a través de 70 obras originales cedidas por coleccionistas internacionales y galerías privadas. Aunque su identidad es un misterio, se piensa que nació en Bristol alrededor del año 1973 y comenzó a pintar en las calles junto con otros grafiteros a partir de los años 90 del siglo pasado. Su técnica más utilizada se basa en la creación de plantillas sobre las que después aplica pintura con aerosol. Él rompe con la tradición de lo que se considera el arte, de lo que se considera comúnmente.
qué es el arte. Y lo que se considera comúnmente que es el arte es el conocimiento de una determinada técnica, una técnica artística que sirve para representar pues, la realidad. Lo importante de su arte no es la imagen en sí, o sea, no es cómo ha fabricado, no es su valor artesanal, sino son dos otros elementos que me gustaría incidir en ellos, que son el aspecto conceptual de su arte y el aspecto contextual. Contextual quiere decir que lo hace en un determinado contexto, un contexto geográfico, es decir, cuando Banksy hace una obra lo hace en un sitio siempre por algún tipo de razón. Es un posicionamiento, podríamos decir, político y sociológico el que dicta dónde hace la obra. Muchas veces bueno, sabemos que ha hecho obras en Palestina, en Belén, ha hecho obras también en lugares abandonados, la parte de la ciudad abandonada a las clases menos privilegiadas, lugares que están muchas veces ruinosos y luego pues con una intención política clara. Me ha gustado sobre todo esta obra porque transmite cómo la paz es tan efímera en sitios tan conflictivos como Palestina, porque representa la paloma, el chaleco, el punto de mira en sitios de conflicto, de guerra, y cómo la paz se vuelve tan efímera. En esta exposición fluye la dialéctica entre la autorización y la no autorización. Por ejemplo, Banksy no la pide a la hora de pintar en la calle. Juega con el factor sorpresa, con lo prohibido. En este sentido, los visitantes somos partícipes de una aparente doble transgresión. La del artista al realizar el grafiti en la calle sin consentimiento de los propietarios de la pared, y la de ser obras expuestas en museos sin el aparente consentimiento del autor. Me gusta la originalidad de Banksy, la creatividad y el contraste entre un señor que simula ser un guerrillero que lo que está pregonando es el amor, una flor, una paz, y no una bomba, simplemente. Muy imaginativo, muy creativo, realmente deslumbrante. Lo que yo quiero pensar que eso, lo que para mí es que la religión es un veneno y poco más. Me ha impactado y digo, uff, es mi pensamiento sobre el tema. Digo, me lo llevo al salón, no porque no puedo, pero no sé, para mí la religión es la causa de las mayores barbaridades de la humanidad y para mí, bueno, yo quiero que signifique eso para mí. Pues me gusta la obra porque muestra cómo se legitimiza a las fuerzas del Estado a veces para registrarnos o coartar nuestra libertad en aras de la libertad general, digamos, o de la protección de la gente. Y que creo que debemos estar seguros o protegidos, pero no sobrevigilados o que se vaya un poco en contra del ciudadano. Pues una de las cosas que más me inspira es lo que realmente quería reflejar Banksy en esta obra, ¿no? Que es la libertad, como con todas. Y luego, aparte de lo que me tira, es cómo quiso interpretar a través de esas barras de labios rojas el comienzo de fusionar la pintura, sacar la experiencia y decir, una mujer no necesita más que a lo mejor una barra de labios para sentirse vestida, por eso muchas iban desnudas, se tapaban con sábanas o ni eso, y una barra de labios las vestía literalmente. Fundamentalmente trabaja convirtiendo en iconos, porque cuando tú coges una figura como la foto del Che Guevara y la transformas en dos tonos, en blanco y negro, y la haces una especie de... la conviertes en algo susceptible de ser extensilado, de ser convertido en graffiti, pues le das una potencia icónica mayor. Entonces Banksy desde el principio en toda su obra incluye figuras que son apenas como sombras, como iconos. Esto facilita la comprensión, facilita la recepción de la obra, no te pierdes en detalles, tampoco entras en grandes profundidades, sino que genera como una especie de reconocimiento rápido
y de enganche rápido del espectador con esa obra. A partir de ahí el artista tiene que darte algo, porque si ha simplificado la figura y la ha convertido en una especie de sombra proyectada, tendrá que darte algo. Y lo que te da es otro mecanismo relativamente habitual en el arte también, que es el del extrañamiento. O sea, Banksy coge figuras que son inmediatamente reconocibles y las coloca en un contexto, las monta de una manera que genere una especie de extrañamiento, de rareza. Esa rareza es la que provoca pues, cuando ves a los antidisturbios corriendo por un campo de flores, dando saltitos cogidos de la mano. Entonces reconoces a los antidisturbios, reconoces el prado de flores, es la sintaxis, el ponerlos juntos, lo que genera extrañeza. Y es lo que te hace sonreír o lo que te hace pensar en la maniobra que hay detrás. Esto se llama tergiversación y bueno, los situacionistas en los 60 ya predicaron sobre ello y bueno, buena parte de la industria publicitaria ha seguido trabajando sobre ello. La verdad es que yo he venido a ver la exposición por otro tipo de obras que ya conocía de este autor. Esta, la verdad es que no la había visto tan detenidamente y ha sido verla y me ha impactado mucho. La verdad es que de las obras que me va a dar el día, porque me da una tristeza y una impotencia ver esta obra que no puedo con mi alma, vamos. Pero, y además por lo real que es que yo estoy como que estoy viendo lo que me quiere decir y la verdad que me evoca sentimientos nefastos, de verdad que sí. Realmente tiene una agenda política y social y una agenda de, por así decirlo, de levantamiento ciudadano, de incitación a la rebelión ciudadana, y en ese sentido su arte es muy claro de leer por todo el mundo. Es decir, cuando digo conceptual no quiero decir que sean conceptos muy complicados, al contrario, él utiliza una de las técnicas del arte que existe desde el románico, cuando la gente no sabía leer y las iglesias se decía que los muros de las iglesias eran para los iletrados, contaban la Biblia y contaban la historia sagrada para que todo el mundo lo pudiese leer. Ese concepto del arte para la gente entra en el siglo XX y tenemos a los muralistas mexicanos, por ejemplo, que hacen esos grandes murales para que las personas corrientes, las personas a lo mejor que no tengan una gran capacidad intelectual o incluso los analfabetos, puedan recibir un mensaje. Y Banksy sigue en esa tradición, que es una tradición, digamos, poco apreciada, sobre todo por aquellos que quieren hacer dinero del arte, que quieren convertirlo en una cosa puramente académica, que quieren encerrarlo en los museos, y por eso el arte de Banksy está en la calle, y está ligado a la calle y ligado a ciertas zonas de la ciudad y ligado a ciertas ciudades del mundo. En el caso de las poéticas como la de Banksy, que son muy anchas, es decir, que admiten a muchos espectadores y de alguna manera excluyen a muy poquitos, ¿verdad? Se la juegan en la continuidad de esa poética. O sea, una vez visto el chiste del extrañamiento, tienes que ir avanzando en él, tienes que ir haciendo que ese extrañamiento cada vez tenga más caras y vaya ganando en complejidad. Si el primer paso es siempre un paso de lo reconocible y de lo sencillo, el segundo paso es un paso de meterle complejidad. Y entonces lo que hace Banksy es ir incrementando esa complejidad con obras pues a la vez con más implicaciones. Y es cuando lleva sus piezas a entornos interiores o a una galería o genera una instalación, o sea, un espacio donde la gente pueda interactuar de otra manera que en la calle. No es tampoco que el graffiti no tenga una determinada técnica, ¿no? Entonces ellos distinguen entre el tag, que es la firma, que es lo primero que ocurre. En el caso, por ejemplo, de Basquiat, firmaba Samo, y cuando se convirtió en un artista del mainstream o tuvo éxito, entonces escribió Samo is dead. O sea, Samo ha muerto en varios lugares. Primero fue la firma y luego fue lo que ellos llaman el piece, que es la obra. Pero la obra, en el caso de casi todos los grafiteros, tiene un carácter también de interacción. De hecho, muchas de las obras de Banksy han sido luego pintadas. Hay gente que ha añadido cosas, por ejemplo, la famosa niña del globo, pues alguien añadió no pierdas nunca la esperanza o algo así, que él incorpora dentro de su obra, y también a veces son vandalizadas con manchas, pero es que es una obra es un arte que permite que invita
a la participación, aunque parezca que es una participación agresiva o negativa, pero sin embargo es un diálogo a través del arte. No el arte como consideramos siempre el arte de los museos, el gran arte, pero a mi modo de ver es otro tipo de diálogo que merece exactamente un reconocimiento y un análisis, desde luego, desde el punto de vista de la academia y de la historia del arte. La exposición hace un repaso a los temas más importantes para Banksy: la crítica al consumismo, la obsesión por la seguridad y la vigilancia de la población, la guerra, las armas, el muro. E incluye también el proyecto Dismaland, un parque temático siniestro y crudo. Me gustaría comentar, así de pasada y muy rápido, dos obras de Banksy que son, a mi juicio, relevantes. Una es esta intervención que hizo sobre una puerta de una casa derribada en Gaza, en Palestina, en la cual se ve una especie de figura, un pensador, que está ahí pues, en su actitud pensativa como corresponde, y bueno, era parte de un proceso de intervención de Banksy sobre el terreno, en el cual se suponía que él daba visibilidad a lo que es el campo de concentración más grande del planeta ahora mismo, donde más gente presa, de hecho, porque no pueden salir ni entrar, están restringidos derechos como hasta el de tener un saco de cemento para reconstruir tu casa. Entonces, el hecho de que Banksy le diera visibilidad a través de intervenciones como la que hizo en esta puerta, pues aunaba de alguna manera muchos hilos de su poética, ¿no? ¿Pero qué pasó con esta puerta? Pues que evidentemente pasadas un par de semanas o tres, alguien la robó, se la arrancó de ahí y para desolación del dueño de la casa derribada, que encima que se había quedado con su casa en ruinas, le habían robado hasta la puerta. Y generando un beneficio económico para alguien que desde luego no era ni la autoridad palestina, ni Hamas, ni el dueño de la casa siquiera, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño problema de cálculo de Banksy respecto a las consecuencias de sus intervenciones. Pero para ser justos, me gustaría hablar de otro proyecto, de otra obra de Banksy, que ahora mismo está en su propia página web muy destacada, que es el hotel que ha construido junto al muro, en Belén. Entonces, este es un hotel en el que te puedes quedar, es un hotel que está lleno de obras de artistas palestinos, de una pequeña galería, y del mismo Banksy, por supuesto, los artistas tienen ego, como los filósofos, y es una construcción que está caracterizada por ser el hotel con las peores vistas del mundo, porque las ventanas dan al muro directamente, de separación. Entonces es una especie de experiencia, de vivencia que te metes dentro de lo que supone esa especie de dualidad, de estar en una habitación relativamente lujosa, con obras de arte valoradas en miles y miles de euros, y a la vez tener las perspectivas cortadas por el muro este gris y las torres de vigilancia. La obra más famosa de Banksy quizás sea Niña con globo, pintada sobre muros en la ciudad y también en formato de serigrafía. En tiempos recientes ha cobrado actualidad gracias a la performance del artista en Sotheby's, la famosa casa de subastas de Londres. Allí, parte de la obra se hizo trizas en directo justo después de ser adjudicada a un comprador. La obra semidestruida aumentó su valor de mercado gracias a esta intervención. Siempre juega con esta dialéctica, entonces elige pues una niña, ¿no? Que es lo más, por así decirlo, una figura que sale totalmente de lo que es el discurso dominante político o social o desde luego de la historia del arte, una niña como protagonista de este corazón, de este globo en forma de corazón, que claro, por supuesto tiene unas referencias que alguno puede encontrar cursis, pero que tiene también este toque sentimental y a la vez tiene este toque que luego va a ser increíblemente irónico
cuando en Sotheby la obra, el 2018, o sea, hace unos meses, la obra desaparece. Desaparece ante la vista de sus compradores y de todo este mundo tan absolutamente elitista, que representa, elitista y de clase de la pintura más... nuestra nueva academia, por así decirlo, que nuestra nueva academia es el mercado, desgraciadamente, ¿no? Y son los valores de mercado los que determinan los artistas más valorados. Entonces él juega con esto y la destruye, que en realidad, bueno, hay mucho, por supuesto está la referencia también dadaísta o de lo que decíamos antes, la tradición del escándalo, del ready-made de Duchamp, sobre todo el famoso urinario, ¿no? Yo creo que una de las claves del trabajo de Banksy y de cualquier otro artista que quiera vivir de su arte es llamar la atención en un mercado global y diferenciarse, ¿no? En ese sentido, Banksy ha ido dando pasos, de alguna manera, que le han llevado más allá de lo que ya era, y cuando ya era un referente en el arte salvaje y usaba el anonimato y usaba la calle, pues entonces de repente decidió empezar a permitir que se subastaran piezas suyas como la de Sotheby's del otro día, ¿no? Con lo cual como que llevaba el escándalo respecto a su propia obra un paso más allá, en una maniobra de marketing evidentemente pues brillante. La cuestión para mí no es tanto moralizar sobre si está bien o mal que Banksy haya llevado una obra a Sotheby's, o si es más o menos listo por haber hecho esta especie de cosa de la destrucción, al fin y al cabo fallida, de la obra, ¿no? Y tal, sino por qué lo hace. ¿Para qué lo hace? Porque si lo hace para tener dinero con el cual construir un hotel en Gaza y seguir haciendo un trabajo que sin duda cuesta más dinero que no hacer un graffiti en la pared, pues me parece hasta interesante. O sea, porque de alguna manera mantiene su cota de visibilidad, mantiene su ventana abierta al mundo, pero a su vez le permite, porque con dinero se hacen algunas cosas interesantes, le permite generar trabajos como estos. ¿Cuál es el problema? Pues que a la vez también se separa de lo que es su propia poética, y en este mundo, como en tantos otros, el que se cree el más listo de todos es el que más fácilmente meterá la pata. Y eso es lo que no podemos saber, ni nosotros ni nadie, ni Banksy tampoco lo sabe. Lo del Sotheby's no es un acto aislado, es como, no es la obra, es el mensaje. Es eso, ¿no? No es una obra material, es algo de lo que él está hablando que puede desaparecer. Lo que nos quiere es dejar esa especie como de impronta de una posición ética frente a los males del mundo, males que todos conocemos, el poder, por supuesto, del dinero, que es lo tradicional, la falta de preocupación ecológica con que se rigen los problemas del mundo, la falta de igualdad y los problemas, claro, de clase y de género. Y él se posiciona frente a todo ello con una increíble postura ética, ¿no? Yo creo que por eso muchas veces esto de Banksy, ¿no? Decían que se llamaba robbing bank, robando bancos, ¿no? Y desde luego yo creo que hay algo en él de Guillermo Tell, del arte, es decir, del que roba a los ricos para dar a los pobres. Hay esta postura absolutamente ética, y por eso yo creo que recibe, muchas de las críticas que recibe también son de los holdings artísticos y del mundo del arte, que entra por al trapo, y que él de alguna forma está logrando eludirlo y a la vez aprovecharlo para crear su propia reputación. Tiene una postura muy interesante y ciertamente nada simple frente al imperio del mercado. La visita provoca reflexiones sobre qué es ser artista en el siglo XXI, qué es ser coleccionista y sobre el propio mercado global del arte. Son obras que captan las contradicciones e ironías de la época actual. Banksy siempre juega con el equívoco, con la paradoja, con el trampantojo ideológico, la sátira. Parece intentar sacar los colores al capitalismo global a la vez que sus obras son integradas sin problema por el propio sistema. O quizás no sea así.